Las historias de los vientos, en especial del viento pampino, son relatos construidos que nos permiten unir historias ocurridas en este desierto que tuvieron finales trágicos. Muchos de ellos se identifican con un territorio específico. Nuestro territorio forma parte de la historia y trasciende las delimitaciones geográficas, además, donde se consolidan las relaciones comunitarias sin dejar al margen las demás actividades sociales. Los mitos son relatos populares de acontecimientos sobrenaturales y que sirven como explicación de distintas cosas. En este caso, nos convocan la muerte como un hecho natural, social y simbólico. Si nos internamos en el núcleo del mito sobre los vientos que anuncian la muerte, tenemos que trasladarnos hasta la cultura chipaya que se desarrolla entre la frontera norte entre Chile y Bolivia. El mito se convierte, a través de esta relación provocada por las historias de los vientos, no solo en enunciadores del mito, sino que es un traspaso cultural mediante el relato popular entre generaciones. Pero los chipaya distinguen algunos vientos específicos, como los soco, muy fríos que soplan desde el oeste, los yarcawi, más tibios que vienen de los valles cálidos, y otros vientos de menor importancia taxonómica. Pero el mito de los vientos y su relación con la muerte se ha transmitido hasta nuestros días, se ha transformado en un mito y o leyenda. Esta cultura pampina pudo, a través de su habla, que se caracteriza fundamentalmente por la resemantización y creación de términos referidos a las faenas salitreras, pudo invocar mitos ya existentes para actualizarlos a la realidad pampina, asociado a que este viento pampino era parte del entorno natural y cultural de los habitantes y trabajadores del salitre. Este mito sobre la muerte pudo emanciparse en esta época fundamentalmente por la participación de la cultura chipaya como mano de obra en la pampa salitrera y en los puertos aledaños. Además, la jerga pampina fue un lenguaje propio que rebautizó y designó lugares y oficios y que también actualizó leyendas. Este vocablo especial, estas relaciones sociales inmersas en esta pampa, pudo, de alguna manera, actualizar el conocimiento chipaya acerca del viento y, sobre todo, su relación más directa con la muerte, gestando este mito donde el viento viajaba por el espacio cultural pampino. Estos movimientos de aire aparecen y se muestran en la localidad de Baquedano, ya sea por su ubicación geográfica, en el corazón del desierto de Atacama, o por recibir las corrientes del noreste. Este poblado, que nace durante principios del siglo XX, es una de las localidades de este norte grande donde vive este mito. Bueno, el tiempo que yo llevo acá siempre ha existido ese mito acá. Cuando viene un viento, alguien se va a morir. Y siempre sucede lo mismo. Se muere uno y después vienen dos más y tres. Aunque sean de Baquedano, que han vivido en Baquedano, están en Antofagasta, igual caen tres. Siempre ha pasado eso. Esta historia que tú acabas de contar, igual las traspasaron entre familias. ¿Tus hermanas sabían de esto? Sí, toda mi familia sabía eso. ¿Los viejos ferroviarios? Todo. Mi papá, que antiguo acá tantos años, mi abuelo. Mi abuelo fue motorista acá, trabajó en la municipalidad, fue uno de los viejos que había en el grupo que alimentaba a todo el pueblo acá. Era motorista. Armando Aguirre se llamaba. Hace poco que salió ese viento, fue largo, entonces yo dije, se está agonizando una persona y todavía no se pasa el viento. Y después se supo que murió la persona. El viento
con lo de ahora. Pero antes sí, pues sí, siempre sale este viento para lo, ¿no? Y a veces sale como, anuncia igual otra, como temblor, otras cosas más. O sea, No tan solo para la muerte. ¿Qué más anuncia el viento? Anuncia los temblores y cualquier desgracia. Otra desgracia. Bueno, lo que yo le puedo contar que siempre la gente decía, la gente mayor y más mayor que yo, claro, que salía el viento y se iban, al tiro fallecía una persona y no era solamente una, son 3 que tienen que irse. Es el mito que tenemos en Baquedano del viento. Oiga, ¿y usted dónde escuchó eso? ¿Lo escuchó de su abuela, de su papá? ¿De dónde lo...? No, de los vecinos, de vecinos. ¿Usted lo escuchó de los vecinos? Sí, como el 2014 salieron vientos fuertes igual y se llevó mucha gente, falleció mucha gente. No vamos a decir todos los días, pero sí dentro de 2 meses, de 3 meses murieron como 7, 8 personas, vecinos. De acuerdo al relato hablado y documentado, en la comuna de Mejillones este mito cobra vigencia, esta vez destacando sus características principales. Viento cálido que retumba en las ventanas de las casas, levantando polvareda y rugiendo como si fuera la propia muerte, advirtiendo una desgracia. Cabe destacar que este viento no es común, ya que sopla una ventisca inusual con un silbido característico. Es el viento que anuncia la muerte, y es bien conocido por los mejilloninos, quienes aseguran que se trata de un mito que viene soplando en la historia de Mejillones, probablemente desde sus inicios. El viento llega después de la muerte de algún vecino para luego llevarse a 2 o más en el transcurso de algunos días. Bueno, el viento ha estado muchos años en Mejillones, sale, pero a alguien se le ocurrió decir, ¡ay, se murió alguien! Entonces ahí quedó ese mito. De esa vez quedó eso. ¿Y ese viento es especial así o es parecido al viento que se corre? No, cuando corre un viento, un sur así, atravesado, corre por todos lados así. Corre chacallino, corre de allá para acá, revolviéndola como quien dice. Ah, es como, así dice la gente, como que avisa que se va a llevar a un par de cristianos. No, avisa cuando ya la gente ya está muerto el fulano. Esa memoria mítica expresa una de las formas de construcción de universos simbólicos, en la medida que el trabajo de registro oral ha permitido documentar la existencia de un mito asociado a la ex oficina Francisco Vergara, la animita de Ramoncito, quien en vida fue un niño que sufrió el despojo en vida, pero luego tras su fallecimiento se convirtió en milagroso. Las animitas constituyen un fenómeno de carácter estético y religioso. Se les ha situado dentro de las corrientes que distinguen el arte popular como fenómeno religioso. Se las concibe como parte de la religiosidad popular. En Vergara, mucha gente, o sea, muchas esposas de trabajadores generalmente ayudaban a los esposos por la cuestión como una parte de aumentar un poquito más los salarios. Mucha gente tenía las famosas pensiones, que era tener algunos trabajadores solteros y le dan alimento. Y esta señora era casada con un hombre que era muy bueno para el alcohol. En una oportunidad, allí esta familia tenían un hijo, a Ramoncito, que tenía 5 años en esa oportunidad.
estaban tomando, invitan a uno de esos comensales a tomar, a seguir tomando, tomaron toda la tarde, y cuando ya era tarde más o menos de noche, se acabó el trago y sale el hombre se ofrece para ir a comprar más. Y en una de estas invita al niño chico a que lo acompañe. El niño lo acompaña, bien inocente, lo acompaña a este hombre sin saber cuáles eran las intenciones. Y este hombre se fue adentrando mucho a la pampa. Y el niño, sin saber nada, lo llevó a un sector en donde está su animita y en Vergara ahora, actualmente. Era como un hoyo, y dentro de ese sector, como no veía nadie del campamento, este hombre abusó de él. Y a la vez también después lo mató. La gente, los papás empezaron a echar de menos al niño y al hombre, porque tampoco apareció por la casa, y lo empezaron a echar de menos, a buscar y no lo encontraban por ningún lado. En una de esas, este hombre vivía en el pasaje Serrano, en Vergara. Se acostó, y dentro de su pieza vivía con otro compañero de trabajo, y este compañero de trabajo trabajaba como en un contraturno que le llaman. Al llegar en la mañana, este hombre lo encontró durmiendo y con su ropa ensangrentada. Y le comenta que se había perdido un niño, que lo andaban buscando la gente, que andaba la policía, o sea, carabineros, que lo andaban buscando y no lo encontraban. Y este hombre se empieza a poner nervioso, con tal de que este trabajador se da cuenta y va a dar cuenta a Carabinero. Llega Carabinero, ya sabía la gente ya quién había matado al niño, en ese momento ya querían linchar a este viejo, o sea, lo querían matar prácticamente. Pero Carabinero lo resguardó y se lo llevó detenido. Y este niño después, bueno, la gente empezó a considerarlo como un ángel, porque prácticamente como siempre en La Pampa que hay un niño que muere en forma trágica, ya es un ángel o un santo o un niño milagroso. Es el caso como ocurrió con Ramoncito. Los vergarinos que estamos acostumbrados a ir a visitarlo, le agradecemos mucho y tantas cosas porque hay testimonios de mucha gente que le agradece harto. En la salitrera José Francisco Vergara, frente a la entrada y a unos metros de lo que fue el estadio de fútbol, en los años 90 la empresa salitrera construyó una enorme rampa con un pretil de seguridad cuyo frontis se apoya en varios carros calicheros dispuestos horizontalmente de costado, asegurando el cerro artificial para evitar que se desmorone. Abajo, una rejilla fabricada con rieles de ferrocarril como un tamiz para filtrar o seleccionar el material acarreado de la antigua mina o calicheras. Obviamente de las calicheras vergarinas, por camiones de alto tonelaje, cuyo objetivo fue recuperar reservas de caliches para elaborarlos con nuevas tecnologías. Este reducido complejo industrial fue instalado cercano al lugar donde se encuentra el pequeño santuario que alberga la animita de Ramoncito, levantado por antiguos residentes de la oficina y visitado permanentemente por muchos pampinos que encienden velas, rezan, dejan ramos de lindas flores y recuerdos, al mismo tiempo que piden favores al niño mártir que fue abusado, asesinado y abandonado
en aquella hendidura o grieta del sinuoso terreno de la mina. Las faenas se realizaron normalmente por bastante tiempo. Ante consultas nadie ha podido dar respuesta sobre su duración, hasta que comenzaron a suceder extraños acontecimientos que afectaban emocionalmente a los trabajadores por las imprevistas fallas que presentaban constantemente los camiones de alto tonelaje y otros equipos mecanizados, todos con sus planes de mantención al día. Asimismo, en el camino, al pasar frente a la animita, los conductores u operadores de los camiones observan cosas raras, como ser personas haciendo aseo en el pequeño santuario que al instante desaparecían. Estos y otros inexplicables hechos provocaban un ambiente laboral francamente inapropiado, pudiendo causar accidentes, ya que algunos trabajadores asustados, desmotivados con desgano, situación que se agravaba cuando conversaban, pues inevitablemente concluían que el espíritu de Ramoncito se manifestaba de esta forma porque estaba muy molesto, ya que no lo dejaban descansar en paz. Ernesto Guerra y Nicolás Cubillos, trabajadores que fueron testigos de ciertos sucesos, refuerzan los dichos por sus compañeros. Al tiempo, la empresa salitrera paraliza las faenas, se retiran los equipos, la gente vuelve a sus anteriores labores y todo se olvida. La rampa que hoy se ocupa como mirador turístico, al igual que la oficina Vergara y su cantera, Colla Sur y Pedro de Valdivia, pasa a ser otro visible testigo de la historia salitrera de este sector pampino. Nota: la tumba de Ramoncito se encuentra en el sector antiguo del cementerio, desde la entrada, secta corrida a la derecha, siempre bien pintada, reluciente, y en su cruz un ramito de flores de lata puesto por las integrantes del taller femenino Flor del Desierto de María Elena. En su placa de bronce brillante se lee lo siguiente: aquí yacen los restos del que fue mi hijito, Ramón Araya Chávez, que en paz descanse. Falleció trágicamente el 15 de agosto de 1938 a la edad de 6 años. Recuerdo de su madre, Modesta Chávez. Esta es la historia también del segundo minuto de la oficina José Francisco Vergara. Ramoncito, como ustedes acaban de escuchar, fue violado y asesinado. Aunque eran sepultados, porque muchos de ellos no tenían familia en La Pampa, pronto sus sepulturas eran descuidadas y los cadáveres se descubrían y perdían toda la sacralidad que se le asigna a los cadáveres humanos y se transformaban en seres profanos. Al no velar nadie por sus huesos, el viento los destapaba y el sol los blanqueaba. Por lo tanto, tal abandono que vivía el pampino les sirvió a ellos mismos, sus familias, para construir sus propios recursos simbólicos y sociales. La Pampa fue su madre educadora que los preparó para enfrentar la ciudad asesina y posteriormente la crisis salitrera. El cementerio de los apestados es uno de los tantos cementerios abandonados en la Pampa del Salitre, pero tiene la singularidad de que la mayor parte de su población la constituyen infantes y es único en Chile. Aunque este cementerio adorna el paisaje cultural de la localidad, algunas historias de apariciones no condicen la relación del mito, pero sí el de la muerte y el desierto. Aunque el viento sopla muy fuerte en la localidad de Sierra Gorda, podemos establecer ciertos parámetros que indican que existen historias, pero más relacionado con apariciones que otra cosa.
Estamos hablando de 2012, 2013, cuando yo trabajaba en la minera Cuadra, que era minera de exploración, que está a la altura de Sierra Gorda, en el cual ya se terminaba todo el proceso de exploración para seguir con el proceso de construcción de lo que es ahora la minera Sierra Gorda CCM. Entonces que había que hacer todo un proceso de desarme de los containers, de toda lo que era la parte de ensamblaje de las oficinas, de los sondajes, de los montajes, todo eso. Entonces se hacía en diferentes turnos, el día, tarde y en la madrugada de la noche, porque las maquinarias para hacer el desarme tenían que trabajar durante todas las 24 horas. Bueno, yo como siempre me gustaba la fotografía, me gustaba dejar como, digamos, un respaldo de lo que fue la era de la minera exploración. Así que en una noche me acuerdo que me acerqué, en el cual estaban realizando el desarme, y me puse, digamos, a sacar fotografías. Y fue un momento en que ya saqué las fotografías, regresé a la faena. Y cuando veo la fotografía en el computador, me doy cuenta que en 3 fotografías de las 40 o 50 fotos se veía una niña entre 10 y 15 años, con una vestimenta de tipo antiguo, ya estamos hablando de 1810, esa. Y me llamó la atención, porque claro, quedé un poco en shock, porque pensando que era un reflejo de alguna persona que fue, digamos, no sé, pero realmente era una pequeña en la cual tenía una vestimenta antigua, y haciendo un análisis, claro, de lo que fue quizás antiguamente en ese sector, eran campamentos que vivían personas, que vivían obreros en esos sectores. Y esa fue la experiencia en la cual me dejó con mucho, digamos, curiosidad de cómo estos elementos paranormales me pasó a mí. Y es una cosa en la cual quedó reflejado en una fotografía. Dentro de las cosas que contaban mis padres, bueno, en ese tiempo nosotros todos dormíamos juntos en una sola pieza. Dormía mi papá, mi mamá, y por las casualidades de la vida siempre llegaba ahí una familia que venía a buscar trabajo y todo eso. Entonces, en esos años, el único lugar de diversión que había acá en Sierra Gorda era el Talinay, que en ese tiempo tenía su máquina chopera, y toda la gente se iba para allá, los carretes los fines de semana. Entonces, entre eso fue un familiar de nosotros a carretear ahí, y cuando eran como a las 3 de la mañana, bueno, en ese tiempo igual cortaban la luz acá en Sierra Gorda. Entonces, él dice que ya salió igual medio bebido, y cuando venía por calle Caracoles, de Salvador Allende, para tomar Caracoles, bueno, nosotros vivíamos ahí en Eduardo Frei, lo abordó una mujer estupenda, creo que era estupenda, y él, dándoselas de galán, le dijo: te acompaño. Bueno, empezaron a conversar. Cuando siguieron todo Caracoles, y si bien Caracoles da justo con la calle del cementerio, dice que cuando él quiso pasarse de listo con ella, se dio cuenta que no era mujer. Entonces dice que esa persona se ríe y ya se transformó en hombre. Y ahí dice que él llegó corriendo a la casa. Bueno, yo me recuerdo igual, porque yo creo que tengo que haber tenido como 8 o 9 años, porque entró desesperado a la casa. Y mi papá, donde escuchó igual todo el ruido, se levantó y le preguntó que qué le había pasado. Entre eso, como salió arrancando, venía todo revolcado, lleno de tierra.
le preguntó qué le había pasado y le dijo que le contó que a él había abordado una mujer y que la mujer le había ofrecido si lo acompañaba y se dio cuenta cuando ya ahí estaba casi entrando al cementerio. Entonces, y era un hombre, pues, o sea, él lo asimiló con que era el coleflecha. Así que, y de ahí empezando a averiguar, mi papá igual creo que no fue solamente a él, pues, a varias personas más durante varios años igual se le presentó. La cúpula de los vientos es el lugar donde está la entrada principal, donde el viento hace ingreso y nos indica un lugar de completo descanso y de cierto refresco durante los meses de verano. En este caso, este viento calma el calor, no anuncia y tampoco genera un vínculo con la muerte, más bien establece una situación de descanso y paz. Resulta extraño, difícil hablar de la muerte. La muerte no es igual para todos. Si lo vemos desde un punto de vista espiritual, Dios se alegra cuando una persona se muere en la tierra, porque el espíritu de ese hijo vuelve al Padre. Somos nosotros los que lloramos el corazón y las tripas. A pesar de eso, dependiendo de la geografía del lugar, del tipo de cultura que tiene la gente, la muerte se celebra de distintas formas. En el sur de nuestro querido Chile, como nosotros ya sabemos, muchas veces es motivo de fiesta. El muerto tiene que irse contento. Así es que hay que tomar mucho, comer mucho. Pero en la zona norte, diametralmente opuesto a este hecho, la muerte acá es más bien vista de forma dolorosa y distinta. Quizás producto de la información que tenemos acerca de las guerras que se produjeron acá. Hay un fenómeno sobrenatural que se produce en este cementerio y que está asociado directamente a esto. Niños que se cruzan en la avenida de este cementerio al hacer ronda. Y es precisamente vinculado a esto porque antiguamente un pequeño niño murió en Antofagasta, en una playa, a la altura de la playa Paraíso. En aquellos tiempos en donde no eran playas como tales, las rocas no habían sido dinamitadas. Y este muchacho de aproximadamente 12 o 13 años muere ahogado. Y es llevado a su casa y recostado sobre la mesa. Se le veló como se hacía en aquel tiempo, con velas. El caballo y el carro del cementerio esperando a la puerta para llevarse el cuerpo. Se le tomó una fotografía, costumbre en la época, ya que el fenómeno era oneroso y solamente había motivos especiales para tomarse una imagen. En este caso, la muerte. Este muchacho se convirtió en un santo popular por mucho tiempo, que después fue olvidado cuando el peldaño que utilizaba en la jerarquía de santo popular fue ocupado por Elvira Guillén y don José Evaristo Montt. Pero fenómenos sobrenaturales relacionados a la muerte se producen precisamente acá, a los pies del mausoleo de Camus, ya que muchas veces al hacer ronda y siempre a espaldas de los vigilantes se atraviesan por la avenida niños riendo y corriendo a toda velocidad para que no sean sorprendidos. Fenómeno que se ha repetido desde siempre. Las antiguas historias que nos contaban los viejos vigilantes ya hablaban de estos pequeñitos. Y en este lugar, que debiese ser tranquilo, un lugar de paz honda y silencio profundo, a veces estas energías se reactivan y vuelven estos niños a hacer sus travesuras. Quizás quienes mueren siendo niños, en la vida espiritual lo siguen siendo.
Si bien el relato sobre el viento pampino está presente en las comunas de Sierra Gorda y Mejillones, es interesante establecer ese vínculo en función a las relaciones de intercambio ya existentes en estas zonas hace miles de años. Este nexo que se establece entre la comuna de Mejillones y la localidad de Baquedano, histórico nodo ferroviario de la hoy comuna de Sierra Gorda, el mito se ha transmitido oralmente hasta nuestros días, pero no en todo el norte grande de Chile. Así como tanto en María Elena como Antofagasta nos llevan a viajar por nuestra historia regional y conocer múltiples relatos sobre los cementerios pampinos en donde el viento se hace omnipresente. Desde la costa hasta el corazón del desierto sopla el viento, pero solo en algunos casos es asociado a la muerte. Pero hoy más que nunca nos permiten entender parte de nuestra historia regional y de la macro zona norte. La pampa está llena de huesos calcinados y de calaveras que hacen más blanco el reflejo de la luna. ¿Cuántos muertos nutren al desierto de su amarilla soledad? La pampa destella, como una mano con 5 dedos ensangrentados. Huelga de Tarapacá en 1890. Matanza de la Plaza Colón de Antofagasta en 1906. Matanza de la Escuela de Santa María en 1907. Sangramiento de San Gregorio en 1921. Y masacre de Coruña en 1925. Andrés Sabela.